Ahora sí, estoy en el capítulo 7 de Mateo, verso 12. Capítulo 7 de Mateo, verso 12. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo quiero leer una vez más. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es un dicho que se ha trasladado incluso hasta el ámbito cultural, común, de la calle, ¿sí? Como vos querés que te traten, tratá, ¿verdad que sí? Es un principio bíblico, pero también es un principio de una conducta moral. Y es un principio de sentido común. No hay que ser demasiado iluminado para saber que cuando uno actúa mal, después no le gusta que actúen de la misma manera con uno, ¿verdad que sí? Póngale a esto causa y efecto, póngale a esto el siembra y cosecha, póngale todo lo que quiera, pero esto es muy básico. Como yo quiero que me traten, tengo que tratar a los demás. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Es extraordinario porque esto es lo que pone las relaciones en el equilibrio justo de la balanza. ¿Me está siguiendo? Ahora yo quiero hacerle una pregunta y permítame en esta mañana una ilustración. ¿Esto sabe lo que es? Bueno, hay dos televisores, obviamente. Esto es un control remoto, ¿sí? Tiene sus botoneras, su prendido y su apagado, levantar y bajar el volumen. La pregunta que me da el puntapié inicial a mi mensaje en esta mañana es: el control remoto de tu vida, ¿quién lo maneja? Decía al de al lado, ¿quién maneja el control remoto de tu vida? Ahí te apago. ¡Pah! Te prendo. A lo mejor te cambio. Esto me da autonomía, ¿verdad? Miro lo que yo quiero. Pero si hay quien lo maneja, el otro tiene que mirar lo que a alguien se le ocurrió. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cuántas peleas ha habido en la familia? Que cambiá, que vos ya viste, que déjame a mí, ¿sí o no? Y cuando viene el partido, no le voy a decir la novela de la tarde porque ya ni siquiera novelas hay, culebrones, ya no hay más, ¿verdad? Pero es cierto que, trasladado al plano de las relaciones, muchas veces no manejamos el control remoto de nuestra propia vida, sino que otro lo maneja por nosotros. Y quiero entrar en un terreno delicado, en un terreno dinamitado, en el que puedo pisar mal y que me explote una bomba, pero soy antiexplosivo yo. ¿Sabe qué? Las relaciones es lo más complejo del ser humano. Y créame que Dios cuando nos creó seres sociales, ¿sí? Desde que te levantás y comenzás el día hasta que lo terminás, te vivís relacionando. En el trabajo, en la escuela, en la calle, con la familia. Es ese ida y vuelta de preguntas, respuestas, afirmaciones, ese hablar y que te hablen, ese hablar y que te escuchen. Todo el tiempo vivimos pendientes de las relaciones. Es algo de lo cual no podemos escapar, obviar, y si no tendríamos que ir a recluirnos a una isla solitaria, ermitaños, pero no es esa la vida es todo el tiempo relaciones que entran, relaciones que salen, relaciones que perduran. ¿Hay alguien ahí? Bueno, quiero hablarte primero dentro de esos en los cuales nos relacionamos,
los que viven con miedo. ¿Conocés gente que viva con miedo? ¿Sí? ¿Vos tenés miedos? No está mal tener miedo. Tener miedo es un mecanismo de defensa. Si nosotros no tuviéramos miedo a determinadas cosas, pues eso nos haría seres irracionales. Y estoy justificando el miedo. Porque si vos no le tenés miedo a cruzar donde hay tráfico, bueno, entonces hay un problema, hay un desequilibrio. El miedo es preventivo. Diga conmigo, el miedo, bien entendido, es preventivo. Porque por el temor muchas veces a uno lo resguarda de atentar contra su propia vida. Por el miedo muchas veces vienen los consejos hacia los hijos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque detrás del miedo habrá una consecuencia, ¿verdad? Si se viola ese principio. Ahora, quiero hablarles en esta hora de aquellos a los cuales los miedos los paralizan. Una cosa es un miedo sano, un miedo preventivo, pero otra cosa es el miedo que en la vida te paraliza. Un cavernícola sale de su cueva en busca de alimento, porque tiene mucha hambre. En eso ve un mamut. ¿El cavernícola tiene miedo al mamut? Sí, claro. ¿Qué hace? Vuelve a la cueva. Sin embargo, el hambre le gana y el cavernícola vuelve a salir. Ve al mamut. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Pero qué hace? Toma una piedra, inventa un arma, la mejora, mata al mamut y se lo come. ¿Por qué enfrentó al mamut? Porque el hambre era mayor que el miedo. Quiere decir que cuando vos tenés un temor, al lado del temor tenés que plantearte un desafío más grande. Y por ese desafío el miedo se disminuye. ¿Cuántos dicen amén? El cavernícola regresa a la cueva. Al rato sale nuevamente y ve otro mamut. ¿Tiene miedo? Sí. Pero esta vez el hambre es más grande que el miedo. Así que el cavernícola lo enfrenta, lo mata y se lo come. Bien por el cavernícola. El hombre vuelve a la cueva. Al día siguiente sale, ve al mamut y también a un conejito. Decide dejar al mamut y se come al conejito. Al otro día sucede lo mismo, sale de la cueva, ve al mamut, pero pasa un conejito al que no le tiene miedo, el cavernícola se come al conejito y vuelve a la cueva. Un día sale de la cueva la mujer cavernícola. ¿Me está siguiendo? Ve al mamut y a un conejito. ¿Tiene miedo al mamut? Sí. Sin embargo, piensa, podría comerme el conejito, pero me gustaría dejarle a mis hijos la imagen de que su madre fue una matadora de mamut. Entonces la mujer enfrenta al mamut, lo mata y se lo come. ¿Qué la motivó? ¿El hambre? No. Lo motivó un sueño que es más grande que su miedo. Dejarle un legado a sus hijos. Un aplauso para los cavernícolas. Siempre al lado de tu miedo, ponete un desafío más grande. Y en pos de ese desafío vas a vencer el miedo. Ahora, los miedos van a venir siempre, en diferentes etapas. Porque a lo que vos le tenías miedo cuando eras chico, hoy ya no le tenés miedo. Yo vivía en una casa donde había grandes manchas de humedad. Cuando mi mamá apagaba la luz para que nos durmamos, la humedad se convertía en monstruos que me hacían así. Hasta que mi papá pintó la pieza. Me di cuenta que la pintura me sacó el miedo. Las cosas que vos le tenías miedo cuando eras chico, ahora de grande ya no le tenés miedo. Pero vienen otros miedos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ahora quiero hablarles, dijimos a los que tienen miedo, ahora quiero hablarles a los que viven en modo avión. ¿Vio que el celular tiene una aplicación, modo avión? Vos no lo apagás al aparato. El aparato sigue encendido, pero no recibe señal
que se comunique con vos. ¿Sí? ¿Cuántos pusieron alguna vez en modo avión el celular? ¿No? Algunos ni se enteraron que tiene modo avión. Se llama así. Cuando subís a una aerolínea, te lo hacen poner de esa manera, entonces vos podés seguir jugando con las aplicaciones sin conectarte a la comunicación. Pero hay gente que vive en modo avión. Decía el de al lado, ¿vos vivís en modo avión? No, no le estás diciendo, sos un volado. No, escuchá. Se evaden de la realidad. Se autoapagan para no enfrentar su realidad. Escapan a los problemas porque mejor es huir que vivir enfrentando y darte cuenta que tenés que enfrentar todos los días un miedo, un desafío. Entonces hay gente que prefiere vivir en modo avión, se evade, se apaga, no estoy, me desconecto, no me entero. Pero eso también te tiene paralizado en la vida. Así como te paraliza el miedo, también te paraliza evadirte, porque es patear para adelante el problema que nunca resolvés. Todo esto que yo te estoy hablando, lo experimento por la función que tengo pastoral, por las entrevistas, por las relaciones con la gente. Yo todo el tiempo vivo rodeado de circunstancias, de problemas, de crisis, y que en muchos casos ni siquiera un 10% son mías. Son de gente que viene con situaciones que yo tengo que ayudarlo, aconsejarlo, dirigirlo. ¿Me está entendiendo? Todo esto te da una pauta de cómo nuestras vidas están entretejidas de relaciones y muchas veces de relaciones complejas, de relaciones difíciles. Dijimos los que tienen miedo, dijimos los que se ponen en modo avión como el celular, pero también los que viven en piloto automático. ¿Quiénes son los que viven en piloto automático? Los que arrancan el día, se programan, se arman toda una hoja de ruta y ahí le dan para adelante. Ahora, ¿está mal? No. Pero no se te ocurra sacarlos de esa rutina, de ese libreto, de esa monotonía, porque le temen a los cambios. Su peor enemigo es la espontaneidad. Si no está todo perfectamente diagramado, calculado, considerando los pros, los contras, las pérdidas, las ganancias, no lo movés, porque está en piloto automático. Fuera de su programa, no viven, no se mueven, no deciden. Pero ¿sabés qué se pierden? La espontaneidad de la vida, se pierden el factor sorpresa, se pierden que la vida los pueda sorprender, se pierden que las cosas puedan encaminarse de un modo distinto. Una mujer le dice a su marido, ¿cómo me gustaría que me regalen flores? Entonces al otro día el marido se presenta con un ramo de flores y le dice, acá están las flores que me pediste. No las quiero. ¿Por qué? Porque te lo tuve que decir yo, no nació de vos. ¿Conocés gente así? No sabés lo que quieren a la final. Diga conmigo, las relaciones. Ahora, interesante lo que dice Jesús en el capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos. Somos difíciles. Venimos enmarañados con un legado familiar. Cada hogar, cada familia tiene una propia subcultura dentro del hogar. Hay casas donde mientras se come, no se habla, se come. Hay casas donde para hablar el uno con el otro se tienen que pedir entrevistas, tienen que formular un espacio y un lugar. Hay familias donde en medio de la mesa se pelean, se manotean, ¿o no? Son culturas, son formas de vida y nadie está obligado a cambiar todo ese patrón. Pero ¿qué pasa? Cuando un legado familiar se enfrenta a otro legado familiar, ahí hay conflicto. ¿Qué pasa con las suegras y las consuegras?
Mi esposa me estaba planchando la camisa y vino mi mamá y le dijo, no, así no se hace en esta casa, dame acá. Y mi señora se quedó con la plancha en la mano. Es la suegrita, ¿no? La reina madre, le dice ella. Porque cuando vos tratás de imponer tus formas sobre las formas del otro, ahí estás invadiendo un terreno peligroso. ¿Qué dijo Jesús? Así como querés que los demás hagan con vosotros, vosotros haced con ellos. Ahora, dijimos, los que tienen miedo, los que andan en modo avión, los que funcionan a piloto automático. Ahora digan conmigo, los que no saben decir no. No nos atrevemos a decir no, ¿sabés por qué? Por miedo a que nos rechacen. Es increíble. En la gran mayoría de los casos, hay veces incluso los padres somos tan permisivos con los hijos, porque cuando le queremos poner los límites, le queremos decir esto está bien, esto no, esto sí, esto no, tenemos miedo de que después el pibe nos haga un piquete en la casa o que nos deje de amar, y creemos que diciéndole todo que sí nos va a amar más. Y después encontramos un saldo negativo en los excesos, en las conductas, porque en tiempo y forma, en su momento, no supimos decir un no. Al decir sí, siempre se corren riesgos. Entonces, ¿cuál es el camino a tomar para saber decir no a tiempo y para saber decir sí? Que siempre va un 80 a 20. Un 80 deberíamos decir no y un 20 deberíamos decir sí en todos los aspectos de nuestra vida. Está comprobado que hay un 80 a 20. Son más las veces que debiéramos decir no en la vida para que nos vaya bien que las que decimos sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo encontrarle el ribete? Bueno, el primero, para no tener el temor a ser rechazado por alguien, vos no tenés que idealizar a nadie. Digan conmigo, prohibido idealizar. Al idealizar a otra persona, ¿sabes qué? La estamos colocando en un rol superior mientras nosotros mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro pueda herirnos. Si nos conectamos con otra gente, cualquiera sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual. Toca al de al lado y decirle, somos iguales. Ponerse arriba de es un acto de soberbia. Nunca te pongas arriba por encima de los demás. Y ponerte debajo de habilita que los demás te humillen, a que seamos humillados. Entonces debemos recordar que todos venimos del mismo tronco y todos nos merecemos las mismas oportunidades. No idealices a nadie. Hay gente que idealiza a un cantante, pero cuando se entera que el cantante se cometió ¿cómo se dice? Un escándalo sexual o salió del closet, como dice la pastora o demás, se nos cae un ídolo. Hay gente que idealiza al pastor, pero cuando el pastor un día salió, se enojó, se le volaron los pájaros, cayó también el pastor. Y así nos pasa con todas las cosas. Podemos idealizar al esposo, podemos idealizar a la esposa, podemos poner expectativas e idealizar incluso a los hijos por sobremanera. Y el día que los hijos nos fallan, creemos que la vida se terminó. Diga conmigo, no voy a idealizar a nadie. Lo cuarto, o lo quinto, perdí el punto. No reaccionar mal ante las palabras de la gente. Es difícil. Hay quienes como yo tenemos la mecha corta y hay palabras que llegarán para lastimarte y que van a provocar una reacción a ese mensaje que te transmiten. Las personas que pronuncian esas palabras se los llama en psicología complejas. ¿Cómo se llaman las personas? Complejas. Y hay diferentes tipos de personas complejas de acuerdo al manual de psicología. Te voy con la primera. Diga conmigo, el ofendido.
Es el que con una palabra o conducta tuya se ofende y de esa manera manipula. Transmite el mensaje, según cómo te portes, yo estaré o no. Para que los demás queden a la expectativa de cómo va a reaccionar el ofendido. El que tira y corre. Este me encantó. Este es vivo. Es el que pasa, te tira un misil y sigue de largo, porque lo único que está buscando es tu reacción. Deja que te agarre. Después está el que triangula. Este es peligroso. Es el que lleva y trae. Te sumerge en medio de una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas en defensa de alguna de las partes. Ojo con los trianguladores. Los hijos son trianguladores en su gran porcentaje, porque cuando papá le dijo que no, van a mamá. Y cuando encontró de aliado a mamá, ahora van a ser 2 contra 1 y se trianguló la situación. Lo mismo pasa en la pareja o pasa con los amigos cuando se meten dentro de una pareja. Ahora te voy a hablar del psicópata. Es el que te felicita y te descalifica al mismo tiempo. ¿Cuánto te sacaste? 8. Bien por el 8. Y claro, porque la cabeza no te da para un 10. ¿Te felicitó por el 8? Sí, pero te descalificó. ¿Te mató? ¿Sabés que yo trato con gente así? Es lindo, ¿no? Porque después de esto vos estás para todo terreno, ¿eh? El último, el reaccionario. Le gusta discutir, criticar y busca que te sumes a él para hacerte perder el tiempo, porque hay cosas que nunca vas a construir con alguien que piensa de una forma totalmente diferente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, vosotros haced con ellos. Un consejo para caminar en salud emocional, psíquica y a la vez relacionarte, porque es imposible no relacionarte. No reacciones ante las palabras de la gente. Aprende algunos ítems. Primero, no esperar nada de nadie. Si ponemos las expectativas en la gente, lo único que vamos a obtener es frustración, porque un día te responderá bien, otro día te responderá mal, y no existe nada más variable en el ser humano que sus emociones. Esto depende de cómo cada uno se levantó, de cómo a cada uno se le cuadró el día. No esperes nada de nadie. Segundo, no te compares con nadie. Porque no te compares ni permitas que te comparen, porque no necesitas ser como nadie. Y ahí está el gran problema. Es que siempre estamos buscando modelos a seguir, estereotipos a imitar, y nos olvidamos de que nosotros somos originales por naturaleza, de que hay una huella digital que te diferencia del otro, de que hay rasgos distintivos, fisonómicos, psicológicos, llamados ADN, código genético que te diferencia del otro. ¿Por qué querés ser la fotocopia de algún original cuando vos mismo podés ser el original en tu vida? La persona con problema de estima vive comparándose. Vos tenés maridos, hijos, y yo no. Vos trabajás tanta cantidad de horas y a mí me toca trabajar más. Hay gente que se vive comparando o con lo positivo tuyo o con lo negativo tuyo. Y todas las bendiciones tienen un nombre. Debes aprender a agarrarlas, a capturarlas y a disfrutar aquellas que tienen escrito el tuyo. Por eso tenés que ser la mejor versión de vos mismo. Cultivate vos, mejorate vos y buscá tu propio significado de la vida. ¿Me estás entendiendo? Por otro lado, no fusiles a nadie del que piensa diferente que vos. No tomes como personal lo que otros te digan. Alguien me dijo que aquel dijo que otro habló mal de mí. Si te rechazan, no lo asumas como algo personal, porque
existirán cientos y cientos y miles de justificaciones posibles para cada accionar. Quizá la persona que te lastimó es porque fue lastimada, por lo cual herirá a quien sea por su propio conflicto. Así que no te enganches. Amén. No valores el dolor. Hay gente que al dolor personal, propio, por alguna pérdida, por alguna situación difícil que atravesó, lo sobrevalúa y le pone IVA. ¿Te tocó una situación, un infortunio? Al que está al lado tuyo también le tocó, en algún momento de la vida, o le va a tocar. El tema es que nosotros cuando le damos sobrevalor al dolor, le ponemos IVA al dolor, estamos en un grave problema. Debemos identificarnos siempre con la felicidad y con el éxito. Y mirá que yo no soy una persona que vive hablando de exitismo, soy bastante realista, tengo los pies sobre la tierra, sé llamar a las cosas por su nombre, cuando las cosas son difíciles, cuando son amargas. Está la comedia, la tragedia y la comedia. Sí, las caretas griegas. Tenía que estar todo el mensaje. ¿Qué pasó ahí? Fíjate, todo el mundo vive esas caretas todo el tiempo. Unos bien, otros mal. Otros mal, unos bien. A todos nos toca en algún momento reír y también nos toca llorar. A otros les toca llorar, ya les llegará el día de reír. ¿Sí? No te asocies, no te sindicalices con la tragedia y con el dolor. No vinimos a este mundo a cargar ninguna cruz, ni a pagar ningún precio, ni platos rotos de nadie, sino que vinimos a cumplir nuestro propósito y a explotar al máximo de todo el potencial que Dios puso en nuestras vidas. Es aprender un poco de sentido común, de cómo manejar el control remoto de nuestra vida y no que otro lo maneje. Como por ejemplo, no ponerte en víctima. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir, qué pensar y hasta qué hablar. No entregues el poder de tus sentimientos a los demás, porque si lo haces, serás un títere en sus manos. Nadie podrá lastimarte a menos que vos le digas, toma, maneja el control de mis emociones. ¿Cuántas entrevistas me voy a evitar esta semana? Creo que esta semana me voy a pescar a algún lado. Estoy haciendo sanidad interior colectiva. No quieras cambiar a nadie. Decí conmigo, no voy a cambiar a nadie. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus suegros, a tus hijos, a tu jefe, a tu profesor, porque si la persona no quiere, no cambia. Si la persona no está en las manos de Dios, jamás experimentará una transformación en su vida. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Si tenemos en claro que podemos decir no a todo aquello que nos perjudicará y sabemos decir no a todo aquello que nos hace codependientes, entonces vamos a ser libres de los demás y tendremos más motivos por los que celebrar que por los que llorar. ¿Cuántos dicen amén? Ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Eso es algo que va a pasar siempre. Siempre que tengas un logro, siempre que tengas un éxito, siempre que tengas un acierto, siempre que concretes algo, y te van a salir a ladrar, te van a salir al encuentro. Ahora, uno tiene que saber elegir también qué tipo de gente te bendice o qué tipo de gente va a venir solamente para dañarte.
Bajo ningún aspecto considero la discriminación. No estamos menos que menos dentro de una iglesia, no podemos discriminar a nadie, pero sí podemos elegir con quién queremos relacionarnos. Ser libre de la gente no quiere decir encerrarnos en una burbuja y no tener contacto con nada que tenga que ver con personas, sino elegir, diga conmigo, en esto tengo que elegir, con quién he de relacionarme. La mayoría de los problemas que se nos presentan a diario son interpersonales. Una discusión con un jefe, un entredicho con nuestra pareja, una negativa a los hijos, un intercambio de palabras con un profesor. Siempre hay individuos involucrados. El otro día subí al colectivo y realmente lo digo porque vengo siempre en auto, porque vivimos tan lejos que no se puede estar tomando 80 colectivos, entonces vengo en auto. La otra vez yo, en vez de poner la tarjeta SUBE, porque créame que viajé poco con la tarjeta SUBE, en el... Eso, la lectora. Saqué una tarjeta de débito. A Morón. A Morón. Y claro, toda la gente me empezó a mirar. A Morón, le dije. Y el chofer me miró. ¿A dónde vas a ir vos con eso? Ah, perdón. Y saqué la SUBE. A todo esto pasaron, porque yo pensé que me estaba tomando el pelo el tipo. Y el tipo me miró con una cara y me dijo, a este lo bajo como subió, en la próxima parada. Fue corto el viaje y sin boleto. Por una tontera, uno ya se exaspera. Uno está a la defensiva y es reaccionario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es así. Por eso uno tiene que ser prudente, sabio, tranquilo. ¿Cómo cuesta? Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta mañana le enseñé yo a los muchachos de mi célula qué son las fortalezas y qué son los argumentos, de qué viene hablando el apóstol. No viene hablando de lo que por mucho tiempo se creyó, que esas fortalezas eran satánicas, que era el ocultismo, que eran asientos de Satanás. Y cuando hablo de asientos de Satanás estoy hablando de lugares propios, epicentro de prostitución, o lugares donde se vende droga, o lugares de delincuencia. No son puntos estratégicos y mapas delictivos externos, sino que cuando habla de fortaleza nos está hablando pura y exclusivamente de lo que nosotros construimos dentro de nosotros mismos. Todas esas deformaciones de caracteres y de temperamento que te mencioné son fortalezas que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida por mandatos o cosas que nos transmitieron. Estos son enseñanzas que se nos impusieron como temores, como miedos y como prejuicios y un montón de otras cosas. Y otras las vamos aprendiendo nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Me estás siguiendo? Son conductas aprendidas y conductas heredadas, para que te quede más claro. Las heredadas las heredamos, vienen solas, y las aprendidas las incorporamos mediante la cultura, mediante el mundo exterior, etcétera, etcétera. La cuestión es que nos encontramos con fortalezas internas. ¿Y esas fortalezas qué son? Pensamientos negativos que se instalan en la mente. ¿Se anima a repetirlo? Fortalezas son pensamientos negativos que se instalan en la mente.
Y cuando se instalaron, toman una base y a partir de ahí se construye una ideología, una forma de pensar. En base a eso, manejamos toda la vida, desde esa torre de control, inexpugnable. Cuando nos dicen algo contrario a lo que nosotros edificamos, ya choca, ya no encaja, no cierra. Idealizamos determinadas cosas que nos parecieron bien, pero que están deformadas, y a partir de ahí no permitimos que se nos cambie la forma de pensar. Se tornan argumentos. ¿Sabe lo que es un argumento? Es una columna que sostiene una estructura. Esos son argumentos. Y estamos todos nosotros aquí en este recinto llenos de argumentos, posiciones razonables y lógicas a nuestro criterio, que están bien o que están mal. ¿Qué está diciendo Pablo? Que andamos en la carne, pero que tenemos los elementos y las armas para pelear. Por eso habla de milicia, ejército. Tenemos los elementos para pelear contra esas murallas y contra esos ejércitos que parecieran imbatibles. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia para derribar argumentos y fortalezas? Bueno, hay varias. La palabra de Dios, que cuando la leemos ella nos dice cómo actuar, cómo no actuar, qué hacer, qué no hacer. Jesús dijo en Mateo 7:12, como queréis que los hombres actúen con vosotros, sed vosotros con ellos. Eso es un arma que derriba una fortaleza de prejuicio. La oración es un arma extraordinaria porque derriba toda argumentación humana cuando oramos y cuando deponemos nuestra actitud y nos humillamos delante de Dios. ¿Me está siguiendo? Pero la mayor arma por excelencia que Pablo describe es la última parte del versículo 5. Llevando cautivo todo pensamiento a que obedezca a Cristo. Los pensamientos, ay, los pensamientos. ¿Cuánto luchan con los pensamientos? Los pensamientos son algo terrible. Y la mente tiene la capacidad de trabajar 24 horas, no descansa desde que nacemos, desde el vientre, desde la gestación. No para y no parará nunca, porque el día que partamos de este mundo, la Biblia dice, en la parábola del rico y Lázaro, que el ser humano sigue con una conciencia activa aún en la eternidad. Recuerda, contiene información. Dicen los médicos forenses, legistas, que aún nuestras vísceras registran información. El líquido medular registra información de cómo nos fue en el día. Y aún, si nos toca morir, de qué morimos, cuáles fueron nuestras últimas o alegrías o tristezas. Es increíble lo que la ciencia ha avanzado. ¿Cómo un cuerpo inerte puede dar esa información? Bueno, porque las vísceras determinan, valga la redundancia, determinadas caracteres por el cual uno estuvo bien o estuvo mal. ¿Qué comió, qué no comió? Increíble, los químicos, los neuroquímicos. Los pensamientos son algo con los que batallamos todo el tiempo. Y el hombre es la suma de sus pensamientos. El hombre es la suma de todo lo que pensó durante su vida, sus días, sus años. En eso se convirtió, en fin. Si los pensamientos estuvieron abstraídos, empapados por la palabra, esos pensamientos te conducirán a bien y no a mal. Por eso es que es recurrente la Biblia. Llena tus pensamientos de la palabra. Dios a Josué, no se aparte este libro de tu boca. Medita en la ley de Dios para que puedas prosperar tu camino y todo te salga bien. Porque cuanto más palabra hay en tu mente y tus pensamientos más saturados estén de Dios, mejor te va a ir.
Y con más autoridad van a tomar a esos pensamientos negativos que se instalaron, esas fortalezas y esos argumentos de traición y de auto boicot a tu propia vida, para decirles: vengan para acá, ustedes están detenidos, marche preso. Martín Lutero, con respecto, y con esto cierro, a las tentaciones que vive la persona, el hombre de a pie, tentaciones de todo tipo, de índole sexual, de índole material, de índole física, de cualquier índole. Martín Lutero fue muy práctico, muy pragmático en esto y dijo: es imposible que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza. Como diciendo, los pensamientos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Lo que no tenemos que permitir es que los pájaros hagan nido en la cabeza. Así que cuando revoloteen esos pájaros, decirle: ¿te imaginas ir en el tren y... El pastor dijo: reforzar la terapia. Es una forma de graficarlo. Sacalos, expulsalos. Al rato vas a luchar con otros pensamientos. Pablo dijo: llevalos cautivos a la obediencia de Cristo. Relaciones sanas, iglesias sanas, matrimonios sanos, hijos sanos. Tengo tanto para decir, pero voy a decir esto nada más. Cuando tengas algo, ya sea con tu cónyuge o con tus hijos, no esperes que el otro adivine lo que a vos te está pasando adentro. No esperes a que el otro tenga que decodificar, a ver, mirá, está actuando raro, no me come, como dijo Moni, no come Pepe en casa, estará comiendo afuera. No saques conclusiones. Andá de frente a cualquiera con un corazón sano y lleno de amor. Decirle: ¿te pasa algo? Te noto raro, contame, te escucho, quiero entenderte. ¿Me estás siguiendo? Hace poco alguien me dijo: pretende que adivine lo que hace años viene pensando. ¿Por qué no es más fácil decírmelo? Y sí, le digo, pero bueno, hay gente que le cuesta hablar, ¿qué le voy a decir? ¿Viste que hay gente que le tenés que sacar con sacabocado lo que... Y nadie está obligado a saber hasta que vos no lo expreses. ¿Me estás entendiendo? Así que comunicate. La comunicación es vital en todos los órdenes de la vida. Vos te preguntarás por qué hoy nosotros como iglesia adoptamos la forma de entrevistas y citamos y charlamos y nos abrimos y nos compartimos y vemos las diferencias y unimos criterios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, al menos con mi esposa, 23 años de matrimonio, se ha construido en base a la relación, a la comunicación, a decirnos lo que nos pasa, a poder conocernos, pero no conocernos intuitivamente y tratar de descifrar. No. Nos conocemos en el sentido de hablarnos. Cierro con esto. Maneja el control remoto de tu vida y de tus emociones. No estés mirando la película que a otro le gusta y que a vos no, y te quedás callado.